¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Continuamos, mis hermanos, con el estudio de la palabra del Señor, Números capítulo 22. Vamos a terminar unos versos que nos quedamos del capítulo anterior, una batalla que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad?, con otro rey, Og, rey de Basán. Pero vamos a partir del capítulo 22 y vamos a leer del verso 1 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y sígame con su vista, dice así. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todo nuestro territorio como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Le pedimos al Señor que avive su obra en medio de los tiempos, gloria a Dios, que se deje sentir, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Hay desánimo en medio del pueblo, hay ansiedad en medio del pueblo y lo cancelamos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Hacemos lo que dice su palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos confiando, mis hermanos. Todo es pasajero. Las pruebas vienen, pero pasan, gloria a Dios. Mientras tanto, seguimos firmes como viendo al invisible, gloria al Señor. Amén, confiados en Él. En el capítulo anterior, capítulo 21, ¿verdad? El pueblo de Israel llegó de nuevo a la frontera de Canaán en Cades Barnea. A este punto solo queda Moisés, queda Caleb y quedan Josué de la primera generación, mis hermanos, o del grupo que salió de Egipto, ¿verdad? Todos los de 20 años hacia arriba habían perecido en el desierto. Ahora aquí está Moisés con un pueblo joven, ¿verdad? De nuevos guerreros, todos los demás habían desaparecido, ¿verdad? Y conforme el pueblo de Israel llega de nuevo a los linderos de la tierra de Canaán, comienzan a avanzar hacia su destinación, ¿verdad? Sabemos que Aarón murió, hicieron lamento y luto por un mes. Yo dije la semana pasada 3 meses, ¿verdad? A veces se nos van los meses. Murió 3 meses después de María y en ese 3, ¿verdad? Me equivoqué. Pero le hicieron lloro por un mes, ¿verdad? Y siguieron su camino por el desierto a cruzar hacia la tierra prometida. Llegaron, ¿verdad?, con los edomitas. Moisés usó la diplomacia para poder cruzar por en medio de su territorio que estaba directo a la tierra de Canaán. Se les negó el paso y Moisés sabiamente, en vez de pelear, ¿verdad?,
rodeó la tierra de Moab para buscar la otra entrada que usaron anteriormente los espías unos 39 a 40 años anteriormente. Ese era el camino que habían tomado los espías. Ellos también subieron por aquella parte rodeando a Edom, ¿verdad? Y hay guerras, mis hermanos, que en ocasiones vamos a ganar sacándoles la vuelta, ¿verdad? No necesariamente tenemos que enfrentarnos cuerpo a cuerpo. Moisés decidió no hacerlo, pero vamos a mirar cómo el Señor le hace justicia, porque los edomitas, ¿verdad?, desaparecieron de la faz de la tierra. Los descendientes de Esaú, hermano de Jacob y del pueblo de Israel que venía cruzando, no dejó pasar a su hermano, y más adelante, ¿verdad?, Dios lo borró de la faz de la tierra. Ahora, estudiamos, mis hermanos, que a causa de esta gran vuelta que ellos tuvieron que tomar, el pueblo se desanimó, ¿verdad? Habían peregrinado ya por 40 años, 42 tal vez, ¿verdad? Porque no contamos los otros 2 de la primera vez que llegaron a la tierra de Canaán, y de ahí el Señor los sentenció a otros 40 años, un día por cada día que estaban en el desierto. Comenzaron esos 40 años, ahora han pasado ya los 40 años, suben hacia su destinación y el pueblo se desanima. Y a causa de ese desánimo, el pueblo murmura una vez más contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? Su descontento. Escogieron, en vez de agradecer, ¿verdad?, murmurar en contra de Dios. Dios pone circunstancias en nuestra vida para esperar cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a ser agradecidos en medio de la prueba o vamos a quejarnos o a murmurar en medio de la prueba? ¿Verdad? El pueblo de Israel decidió murmurar de ese pan tan nutritivo que el Señor les había provisto por 40 años, ¿verdad? En vez de decir gracias, Señor, por ese pan, dijeron: ese pan ya nos fastidió, nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano, ¿verdad? Ya querían comer otra cosa, pero era lo que les había guardado la vida por el desierto. Entonces Dios, ¿qué hizo? Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, ¿verdad?, y morían. Y reconocieron su pecado, lo cual es importante. Vinieron a Moisés y le rogaron que orara a Dios por ellos para que el Señor removiera esas serpientes ardientes, pero el Señor no las removió, sino que le dio el antídoto para la mordedura del veneno. Sabemos, mis hermanos, que el pecado entró en el huerto del Edén, ¿verdad? Y el Señor no lo removió, sino que también dio el antídoto al pecado, ¿verdad? Sigue en medio de nosotros el pecado, pero Jesucristo ha sido ese antídoto al pecado. Y Jesucristo nos explicó lo que significaba eso mejor que Moisés, ¿verdad?, que era sombra de lo que había de venir. En San Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y prosigue con ese precioso texto que no sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces Dios levantó también a su Hijo en la cruz. Fue necesaria para que todo aquel que en fe mire al sacrificio de Jesucristo sea salvo del pecado, de la mordedura del pecado, ¿verdad? Él es el antídoto para el pecado. Ahora Israel prosigue su camino por el desierto. Rodearon ya la tierra de Moab. El Señor les da agua en el camino, ¿verdad? Y hacen un canto, le cantan al pozo, ¿verdad? De gratitud al Señor que les había dado agua en el pozo, ¿verdad? Y prosiguen su camino después de ese gran milagro hasta llegar al rey Sehón, ¿verdad? Sehón, rey de los amorreos, a quien Moisés también diplomáticamente le vuelve a pedir el paso y se lo niega. Israel entonces pelea contra ese rey, lo derrota, y el pueblo hace un proverbio a causa de esa victoria, ¿verdad?
también se enfrenta a Og, eso ya no lo terminamos de ver la semana pasada. Og era el rey de Basán, este rey era de la familia de los gigantes. ¿Se recuerdan que los espías habían traído un reporte de lo que habían mirado en el camino y describieron gigantes? Este rey Og era de la descendientes de los gigantes, y ahí en Deuteronomio 3:11 nos lo explica, dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Él sí tenía kimbed, ¿verdad? Su tamaño era de unusual para ese tiempo tener una cama de este tamaño, pero por cuanto era el rey y por cuanto era gigante, ¿verdad? Nos describe el tamaño de su cama de este rey, ¿verdad? King size. Ahora, estos hombres gigantes fueron los que intimidaron a los espías años atrás, ¿verdad? 30, 40 años atrás, pero ahora Dios les asegura la victoria. Dice, no les tengan miedo, avancen. Verso 34 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, 21:34, no tengáis miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Hasta aquí todo va muy bien con el pueblo de Israel. Victoria tras victoria, van ganando territorio. Ese territorio no es perdido, mis hermanos, aunque no han entrado a Canaán. Después regresan y 2 de las tribus, parte de la tribu de Dan, y se instalan en ese lugar, y se me esfumó el nombre de los Rubenitas, ¿verdad? Rubén y Gad regresan y se instalan. Era un lugar propicio para la ganadería y ellos eran ganaderos, ¿verdad? Entonces regresan a poseer esa tierra. Hasta aquí todo va muy bien, ¿verdad? Pero vamos a aprender, mis hermanos, a no confiarnos, ¿verdad? En este capítulo 22 que vamos a entrar, vamos a aprender a no confiarnos o a no descuidar ninguna área de nuestra vida, porque el enemigo no duerme, ¿verdad? Estamos en guerra continua y es un error que el cristiano baje las manos y se olvide que está en guerra. En este preciso momento, mis hermanos, estamos peleando una guerra espiritual. La guerra para concentrarnos en la palabra de Dios, o la guerra para resolver lo que quedó allá afuera. Continuamente estamos en una guerra espiritual, la cual solamente podemos batallar en el espíritu, ¿verdad? Reprendiendo todo lo que estorbe y poniendo atención a la palabra del Señor. En nuestra vida, diligentes con nuestra familia, con nuestros hijos, el atalaya no duerme, mis hermanos, está siempre mirando a ver de dónde viene el enemigo, ¿verdad? No dejando que nos gane partida, porque aquí vamos a ver que el pueblo de Israel descuidó una área de su vida y el enemigo le ganó partida. Aunque no vamos a terminar de ver toda la historia, vamos a ver solo el capítulo 22, amén. Dice ahí, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Su meta era entrar por Jericó, ¿verdad? Aunque era una ciudad amurallada, esta era la entrada a la tierra de Canaán. Pero llegaron ya frente de Jericó, están esperando la estrategia de parte de Dios para tomar esa ciudad. Están ahí tranquilitos. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Rodeó la tierra de Moab. La rodeó. Estaba por el otro lado. Tranquilos. Se fueron camino por el desierto para no molestar a nadie hasta su entrada donde ellos iban a ir. Pero el rey de Moab miró que era pueblo grande y se intimidó, ¿verdad? Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo,
porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Perdió el sueño el rey de Moab, ¿verdad? ¿Y Balac era otro rey? Balac es un profeta, del cual vamos a hablar hoy día. Balac es el rey, Balaam era el profeta, ¿verdad? Y vamos a mirar de este personaje quién era en realidad, ¿verdad? Pero no era rey. Y Moab era rey y Balac no era rey. Correcto, Balac es el rey de Moab. Balaam era el profeta. Y vamos a ver que era un profeta de Dios, aunque su trasfondo no es muy bueno. Amén. Vamos a aprender. Ahí están frente a Jericó, ¿verdad? Esta ciudad amurallada. Ya no pudieron entrar por Edom, llegaron por la parte del norte, por el Mar Muerto, ¿verdad? Jericó, y está ahí el Mar Muerto cerquitas, ¿verdad? Eso lo ubica uno un poquito por qué parte entraron. Pero le sale otro enemigo al encuentro, Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas o de los amorreos, dice ahí también, amén. Este Balac miró todo lo que Israel había hecho con los otros reyes, con sus vecinos. El rey de la ciudad de Arab lo venció, que habitaba en el Negev, ¿verdad? A Seijón, rey de los amorreos, también lo derrotó. A Og, rey de Basán, también lo derrotó, ¿verdad? Por lo cual entró miedo. Ya estaba escuchando de la saga del pueblo de Israel y le entró miedo. Sin que lo molestaran, solamente iban de paso, le entró temor por el pueblo, ¿verdad? Y este rey se levantó contra el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, esta batalla, mis hermanos, del pueblo de Israel, no sería una batalla cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Cuando vemos al enemigo, la batalla es física, es diferente. Esta batalla sería una batalla espiritual. Y muchas veces son las que no podemos discernir. Las batallas espirituales son las que nos quedamos cortos, ¿verdad? Y a nosotros el Señor nos capacitó con toda arma espiritual para contrarrestar las acechanzas del diablo. La palabra, su Santo Espíritu y Jesús, ¿verdad? Que está con nosotros, ¿verdad? Y en algunas ocasiones el ayuno, ¿verdad? Hay géneros que dice su palabra que no salen sino con oración y ayuno. ¿Iba a decir algo, pastor? Sí, a lo mejor usted lo va a leer. En el verso 3 dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. En lo que, ¿verdad? Podemos ver cómo el pueblo atemorizaba a los demás porque ya veían lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Y trato de apoyar lo que está diciendo, ¿verdad? Que en realidad la iglesia debe mantenerse en fe, ¿verdad? Peleando esa batalla espiritual, porque en vez de estar atemorizados, ¿verdad? Porque entonces alertas, sí, vemos cómo el pueblo de Israel atemorizó a los otros y la iglesia debe, pues, ¿verdad? Por lo menos estar en fe, creyendo que Dios va con nosotros. El arma favorita del enemigo es el desánimo. Tira desánimo entre el pueblo, ¿verdad? Lo atemoriza el miedo de no contaminarnos en primer lugar. Después nos quedamos en casa y comenzamos a desanimarnos también. Es otra arma del enemigo. El hecho que no nos congreguemos no nos deja que busquemos de la presencia del Señor, ¿verdad? Que sigamos leyendo, que sigamos alabándolo ahí libremente en nuestra casa para que el enemigo no nos gane terreno, ¿verdad? Porque son batallas espirituales y son, como le digo, las que a menos atención le ponemos, ¿verdad? Y a veces estamos siendo vencidos y no sabemos por qué, ¿verdad? Es que descuidamos áreas de nuestra vida. Ya leyó el pastor el 4 también, ¿verdad? Dice ahí, él expresa de esta manera, ¿verdad? Dice, ahora
lamerá esta gente todos nuestros contornos, o sea que se los va a barrer, en pocas palabras. Esa es la expresión que usó, y a nadie le gusta, mis hermanos, tener gente extraña que está cruzando por su tierra. Hemos visto la caravana, para no ir muy lejos, ¿verdad? Que también lambieron varios territorios, ¿verdad? En el camino, no se comportaron. Sin embargo, cuando Moisés usó la diplomacia, él prometió pasar derecho sin agarrar nada de lo que no fuera de ellos, ¿verdad? Solamente querían el paso. Sin embargo, no se los dieron y entró en guerra, ¿verdad? De otra manera. Aquí está él igual protegiendo su territorio, pero actuando desde antes, ¿verdad? De que lo atacaran. Él se atemorizó. Dice, por tanto, pero todo un plan de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, ¿verdad? Petor está por el lado del río Éufrates, que estamos hablando de Irak. No está muy lejos de ahí, de cualquier manera, ¿verdad? No está muy lejos. Eran como 50 millas de distancia donde le mandó llamar el rey, ¿verdad? Dice que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. De este personaje, mis hermanos, marcó la historia, porque lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a tocar lo del Nuevo Testamento en el siguiente capítulo. Hoy solo vamos a ver amén. Este personaje, Balaam, es un personaje interesante y hasta cierto punto un enigma para todos los estudiadores, amén. Aparentemente, él es un profeta de Dios. Aunque no era israelita, pero es obvio que Dios sí hablaba con él y por él. Era un profeta de Dios. Está conversando con Dios, ¿verdad? Ahora, por lo que hemos leído, podemos ver que era un profeta de Dios. Ahora, grandes profecías del Antiguo Testamento salen de la boca de Balaam. Y muy poco hablamos de esas profecías. Pero conforme vamos a ir capítulo a capítulo, vamos a examinar esas profecías que Balaam habló y que muy poco se hablan de ellas. Pero muchas de las profecías salieron de la boca de este hombre, de Balaam. Ahora, ¿cuál era su trasfondo? ¿Cómo es que conocía a Dios? Y se relacionaba a Dios en una manera tan especial. Hasta cierto punto produce celos. Este hombre provoca celos. ¿Cómo es que Dios se refería y hablaba con él en una forma tan especial, verdad? Yo no lo sé y los estudiadores tampoco, ¿verdad? Como le digo, es un enigma este hombre, ¿verdad?
Pero parece ser que este Balaam hacía encantamientos o hechizos. Porque esto es lo que el rey de Moab, Balac, quería hacer al pueblo de Israel, que lo maldijera. So mandó pedir sus servicios para que maldijera al pueblo de Israel. Porque yo sé que quien tú maldigas es maldito. El que tú bendigas será bendito, pero el que tú maldigas será maldito, ¿verdad? Tenía ese poder de bendecir y de maldecir, ¿verdad? Y sabemos que ese poder solamente lo puede dar Dios, ¿verdad? Dios también promete maldecir a los que están fuera de su voluntad, pero no nos gusta hablar de maldiciones, solamente nos gusta hablar de bendiciones, pero existen las maldiciones. Ahora, el trabajo de Balaam no es muy diferente al trabajo que ahora también tienen los brujos, los hechiceros, los encantadores, los adivinos, aún existen y el enemigo los respalda. Amén, hermano. Hasta el libro de los judíos, el Torah, se refiere a él como un diviner, como un adivinador, un encantador. Soothsayer, como un encantador. Hasta el Torah se refiere, habla de él y se refiere a él como eso. Como si no escuchan los hermanos, ¿verdad? El hermano habla de Balaam, como también la Torah se refiere a él como un encantador, ¿verdad? Esa es la palabra, un encantador, un adivino. Ahora en nuestros días, diga pastor. No, y que la iglesia debe saber que ese ramo, ¿verdad? De la Esa rama de los espiritismo, ¿verdad? Existe y se mueve por los hilos de Satanás, mueve todo eso. Correcto. Los adivinos, encantadores, hechiceros, agoreros, sortílegos, ¿verdad? Entonces el enemigo se mueve. Acordemos, Pablo libertó a aquella que les daba dinero a la divina, o sea que sí tienen ciertos poderes de parte del diablo. Amén. Y Dios lo permite, ¿verdad? Dios lo permite. Ahora, vamos a ver que hoy en día también la gente puede ir a pedir los servicios de esta persona, ¿verdad? Miramos en la calle que hace amarres y desamarres, ¿verdad? Que cobran dinero por rescatarte de un hechizo o por ponerte un hechizo. ¿Y sabe por qué? Déjeme explicarle cómo trabaja eso. La Biblia dice que dos reinos divididos contra sí no prevalecen, ¿verdad? Dos reinos divididos. Estos trabajan y operan en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. También ellos son jerarquías. Uno es más fuerte que el otro, ¿verdad? Uno tiene más autoridad, más poder que el otro. Y se mueven con cierta diplomacia, como se mueven las mafias o los carteles, ¿verdad? Entre ellos andan para hacer mal. Pero dice, viene y solicita los servicios de otra mafia, le dice, elimíname a tal. Y la mafia dice, sí, yo te lo elimino, no hay problema, aplácamelo. Lo hace porque están en el mismo grupo, están en el mismo rango, se mueven en esa área. Lo mismo los brujos, todo es malo. Dice, ¿sabes qué? Tal espíritu tiene controlado a fulano, pero vino a pedirme que le des una manita. Levántale un poquito el chamuquillo ese que lo anda molestando porque ya me pagó para que yo le haga el favor. Es así como se mueven, mis hermanos, en el ámbito espiritual del ocultismo. Entonces usted ve que la gente va y dice, házmele un amarre a este. Pues ahí se pone y hace su encantamiento para hablar con el que está en control de aquel, ¿verdad? Y ya lo sujeta. Pero luego dice, ya está aquel, suéltamelo. Ok, entre ellos, es arreglo entre ellos, ¿verdad? En la rama de lo espiritual existe y hoy en día también compran los favores, los santeros, ¿verdad? Que se mueven en la rama de lo espiritual, pero del ocultismo, porque la rama del espíritu es dos ángeles que sirven al reino de la luz y de Cristo y demonios que sirven al reino de las tinieblas y de Satanás, ¿verdad? Y esos coexisten entre sí y es ahí la lucha y nosotros estamos entre en medio, ¿verdad? Por eso
agarrémonos duro de Cristo y su sangre tiene poder. Y la gente intentará hacer estas cosas contra los hijos de Dios, pero vamos a mirar a través de este estudio que no tienen poder contra los hijos de Dios, para que usted ande tranquilo. Sus batallas son otras, contra la carne, contra el diablo, contra el mundo, ¿verdad? Pero mayor es el que está con nosotros, el cual nos cubre con su sangre preciosa. Y si la gente tira dardos de hechizo al cristiano, pero no le pegan. No le pegan. Bastaría otro estudio para contar experiencias, pero como son simples experiencias, mis hermanos, vamos a darle valor solamente a la palabra de Dios. Nuestras experiencias no cuentan. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Podrías leer, porque no van a oír cuando en Génesis 12, el 2 y el 3? Génesis 12, del 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3, dice así. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a mirar esta bendición con un poquito más de detalles más adelante, porque aquí leímos en el verso 12 lo que el Señor le contestó a este hombre que estaba pidiendo permiso para ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios no puede deshacer lo que ya había hablado. Dios no lo va a invalidar lo que él ya había declarado. Y Dios ha declarado bendiciones a tu vida que tampoco puede Dios revocar, ¿verdad? Dios nos ha bendecido, gloria al Señor. Ahora ya miramos que tenía ese poder de maldecir y de hacer encantamientos y ponerlos a la gente. Esa era su reputación, ¿verdad? Poner hechizos a la gente. Eso el rey mandó a sus embajadores con regalos en su mano. Dice el verso 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Era común que la gente venía a consultar a su profeta, aún el profeta de Dios, ¿verdad? Con un regalo. Eso era común o era la regla. Vas a ir a consultar a Dios, tienes que traer tus regalos. Ellos traían sus regalos de adivinación para Balaam, el brujo, ¿verdad? Para que viera que estaban serios, vamos, maldícelo y aquí está tu premio, ¿verdad? Ajá. I'm sorry, ¿era brujo o era profeta? Porque dijiste era brujo. El enigma que está Es el enigma. Ahora vamos a mirar un adelanto. Balaam se perdió. Hasta aquí todo va bien, ¿ok? Hasta aquí es un profeta de Dios, porque hasta aquí lo hemos visto como un profeta de Dios, todo va bien. Y Dios lo usa para profetizar grandes cosas al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mal usó sus dones, ¿ok? En pocas palabras. Dice: ven ahora pues te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. So Balaam recibió a los hombres que buscaban sus servicios y les dijo: esperen, Dios no me ha permitido ir con ustedes, voy a preguntarle a ver cuál es la opinión de Dios. Y el Señor le dice: no vayas. Verso 9 dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Es para entablar una conversación con Balaam. No es que el Señor no supiera exactamente quiénes eran esos hombres y qué asuntos llevaban para este profeta, ¿verdad? Dios no ignora nada, ¿verdad? Si Dios ignorara algo, no sería Dios. O sea, Dios sabe todas las cosas. Dice, y Balaam le explicó y Dios le dio... Balaam respondió. El número 10. El número 10, ¿verdad? Pero me voy a brincar hasta el 12, ¿verdad? Bueno,
Balaam respondió a Dios: Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Le explicó el asunto que llevaba la gente para con él. Y el Señor le contestó su voluntad directa. Porque vamos a ver que hay voluntad permisiva y hay voluntad directa. Y el Señor le dio aquí a Balaam su voluntad directa. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque bendito es. Ya Dios lo había bendecido. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y también se llevaron el premio, no dejaron el premio, ¿verdad? No hubo servicio, no le dejaron el premio. Volvió Balac, el 15, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Ahora, cuando sabemos que no funciona el primer grupo, claro que mandamos otros de más rango, de más honra, ¿verdad? Porque a la gente le gusta el halago, ¿verdad? Que la gente importante llegue a su casa y la gente importante le busque. Y eso pasa también en nuestros días, mis hermanos. Primeramente el presidente envía al secretario de Estado a negociar con los países, pero si no quieren nada que ver con él, pues manda al vicepresidente, ¿verdad? Y si no quieren nada con el vicepresidente, pues entonces tiene que ir el presidente personalmente, un rango más fuerte, y eso hasta cierto punto convence a la gente, ¿verdad? Diciendo, bueno, hoy sí ya vino el más importante. En esta ocasión también, los primeros príncipes no eran tan importantes, pero ahora manda gente de más rango a visitarle para ver si podían convencerlo de venir con Balac, ¿verdad? Y no detengas, ¿verdad? No dejes de venir a mí. Era ya una orden más directa, pastor. No, hija, el ejemplo que dice está muy bueno, ¿verdad? Pero yo meditaba cuando vamos a comprar un carro y le decimos, no, siempre no. Y te mandan al manager y te dicen, mira, llévatelo que te lo voy a poner más barato. Y uno cede. Hasta que sale el gerente, ¿verdad? Y nomás voltea los números al revés y te lo llevas. Y son lo mismo. De todas maneras son 36 pagos. Pero por cuanto salió el gerente dijiste, bueno, ahora sí ya llevo un buen deal, ¿verdad? Y eso es así desde la antigüedad, ¿verdad? De que siempre se ha usado la diplomacia en ese aspecto, mandar primeramente los más bajo rango y irle subiendo de rango. Te ruego que no dejes de venir a mí. 17 dice, porque sin duda te honraré mucho. Esa palabra a quien no le gusta. Te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Es una emergencia. Ven y ya vas a ver lo que yo puedo hacer por ti. Que nada te prevenga de venir a mí. Te voy a dar un cheque en blanco. En pocas palabras, nada te detenga de venir a mí. Te voy a dar un cheque en blanco y tú ponle la cantidad que tú quieras. ¿A quién no le gusta eso? Tú ahí ponle el número que me pidas, yo te lo voy a dar, solamente ven y haz lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Promete hacer cosas maravillosas por él, te daré honra, ¿verdad? Y en esta parte de la vida, la carne de Balaam no estaba muy fuerte, ¿verdad? En esta área de su vida no estaba él muy fuerte en lo que se refería a honra. Y déjeme decirle que el enemigo sabe muy bien de qué pata cojeas, cuál es tu debilidad y va a tratar por ese lado, ¿verdad? Por eso dice su palabra, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Solamente en el Señor es que somos fuertes. Y Dios no desperdicia palabras, mis hermanos. Cuando Dios nos advierte en alguna área es porque sabe que vamos a tropezar más adelante. Pero muchas veces le decimos, Señor, en esa área ni me comentes porque yo ya me las puedo. Y es en el área que le vamos a fallar, ¿verdad? Dios no desperdicia palabras. Si le está hablando, percíbese.
Correcto, Pedrito dijo, aunque estos te fallen, yo no te voy a fallar. Y el Señor ya sabía, ay Pedrito, mejor callate vos, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ora para que no entres en tentación, ¿verdad? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí en esta noche. Ahí está el error de Balaam. Hasta aquí él va muy bien. Perfecto, está haciendo lo correcto, se está portando firme, está honrando a Dios. No puedo hacerte cosa grande ni cosa chica. Aunque me des tu casa llena de oro y de plata, no puedo ir porque Jehová no me deja ir, ¿verdad? Pero les dice, quédense aquí esta noche. Ahí se quedó la tentación. Quédense aquí esta noche. Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Dios ya le dio su orden directa, no vayas. Pero esa noche Balaam va a insistirle a Dios. Yo creo que él no durmió diciéndole, ándale, di que sí, sí, me dejas ir, sí, no seas así, nomás voy a ir a ver qué quiere, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Sin embargo, ¿verdad? Él estaba pensando y comenzó a desear todos los regalos que tenían para él. Y comenzó a insistirle a Dios, ¿verdad? Déjame ir. Él ya estaba saboreándose los regalos o babeándose con los regalos, ¿verdad? Dijo que me va a dar lo que yo pida. A lo mejor dijo, ¿a qué les dije que me dé su casa llena de oro y de plata? ¿Y qué tal si sí me la da? Correcto. La tentación. La ¿verdad? tentación. Él estaba pensando en todo lo que recibiría, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios directa para su vida fue no vayas. Y yo creo que es posible para nosotros entrar en un área gris en lo que se refiere a la voluntad de Dios. Se le llama la voluntad permisiva de Dios, cuando Él te permite. Y tú dirás, si Dios no quiere que lo haga, ¿por qué lo deja ir? ¿Verdad? ¿Por qué no lo detiene? Porque ahí viene el libre albedrío del hombre. Dios honra tu libertad, lo que tú quieres escoger, pero está la voluntad directa de Dios en la cual te dice no y estás entendiendo que es un no, ¿verdad? Pero está la otra en la cual Él te permite, pero de todas maneras no es su voluntad. Vas a ir porque te empeñaste en ir, pero no es mi voluntad, ¿verdad? Y aquí cuántas veces no hemos fallado, mis hermanos. Hemos hecho lo que creemos que es mejor, no la voluntad directa de Dios, ¿verdad? No ha sido la mera voluntad de Dios, sino Casi. la permisiva de Dios. Casi siempre Amén. escogemos tomar nuestra decisión. Aunque a veces sabemos que era un no, pero decimos, bueno, y escogemos lo que más nos conviene. A fin de cuentas, escogemos lo que más nos conviene. Amén, hermano David. Una pregunta, hermana, está bien si uno, yo lo digo por mí, porque yo he orado de esta manera. Hay veces que me encuentro en una situación que no sé qué hacer y yo no sé si Dios me está diciendo que no o me está diciendo que sí. Entonces en ese momento mi oración ha sido esta: Señor, el libre albedrío que tú me has dado, quiero que lo agarres y me lleves tú al camino donde es tu voluntad. No sé si está bien esa oración o está mal. Pues siempre cuando oramos que sea tu voluntad, ¿verdad? En la oración modelo, Jesús mismo habló de su voluntad perfecta. Y ahí llegamos al crucero, hermano David, donde no sabemos para qué lado agarrar. Está bien que me mueva de iglesia, está bien que me vaya de viaje
Hay cosas en las cuales en realidad no sabemos la voluntad directa de Dios, pero si tenemos una relación con Dios, Dios nos va a hablar directamente al corazón. En este caso, Dios le habló audiblemente, tuvo una conversación con él y le dijo, no vayas. Ahí no hay duda, esta es la voluntad directa de Dios que me dice que no vaya. Pero está la voluntad permisiva de Dios en la cual él toda la noche insistió a Dios, como nosotros muchas veces insistimos a nuestros padres, ¿verdad? Pedíamos permiso para un paseo y la mamá nos decía no, que no y que no, y nosotros llorábamos, pataleábamos, hasta que nos decía, ok, lárgate, ve, pero no es mi voluntad que vayas. Pero si quieres ir, vete. Entonces, ya no es la voluntad directa, solo es la voluntad permisiva. A fin de cuentas, insistimos tanto que nos dio el permiso, pero no es su completa voluntad. Lo mismo para Dios, nos deja hacerlo, pero no es su completa voluntad. Vamos a usar un ejemplo. El ejemplo de este rey Ezequías, que el Señor le dijo, arregla tu casa, esta es tu última noche, vas a morir mañana, arregla tu casa. Y cuando Dios le estaba diciendo arregla tu casa, era arregla tu vida espiritual, ¿verdad? Arregla tu vida porque vas a morir. Le dio esa oportunidad. Pero la historia dice, ¿verdad? En Isaías, que él pasó llorando toda la noche, dice, como una paloma. Y déjame vivir, y dame más tiempo, y no me lleves todavía. Y toda la noche, dice la palabra de Dios, oró a Dios. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo por el profeta, te voy a extender 15 años más. La voluntad de Dios era, hoy día, arregla tu casa, vas a partir. Pero él insistió tanto que Dios le dio el permiso, la voluntad permisiva de Dios. Ok, te voy a dar 15 años más. Oye, Diga, sí, pastor. le lloró y le oró, pero dice que todavía no salía Isaías del palacio. cuando lo regresó para decirle, está bien, te voy a dar más tiempo. Te voy a dar más tiempo. Y Dios le dio esos 15 años. ¿Qué pasaron en esos 15 años? Si nosotros vamos a la historia. Tuvo otro hijo. Le nació Manases, el rey más perverso y terrible de la historia. Hizo cosas terribles, sacrificó a sus hijos a los ídolos, metió a la nación de Israel a la idolatría. Si él se hubiera ido el día que el Señor le dijo, vámonos, no hubiera ocurrido todo eso. No hubiera ocurrido todo Sí, eso. solo una pequeña observación. Y yo creo que Amén. David no es el único que se encuentra muchas veces en una situación. Señor, no sé qué hacer. Salomón en su oración se lo dijo, Señor, yo soy muy joven para guiar a este pueblo, ayúdame. Entonces, pues, gloria a Dios porque buscamos su dirección y su ayuda. Y supongamos que usted quiere comprar esto o aquello, y no olvidemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, si es bueno y es en pro, ¿verdad?, lo importante es cómo lo vas a administrar, aquello que Dios se da. Porque a veces uno tiene temor de decir, Señor, no estaré cayendo ya alejándome de ti, ¿verdad? Porque Correcto, un balance, que Sí. Dios nos ayude a ir balanceando la vida. Y la verdad que Dios no cierre las puertas. Donde no es su voluntad, ciérrame las puertas. No me dejes forzarla, ¿verdad? Ciérrame la puerta y yo sabré que esa no es tu voluntad si tú me cierras la puerta. y si somos ¿verdad? bendecidos materialmente, siempre démosle la gloria a Dios, porque, ¿verdad?, de Él, entendemos que de Él tenemos todo lo que tenemos. Créame que cuando íbamos a ir a Israel yo tenía una batalla. ¿Será que es tu voluntad que vaya, Señor, o que no vaya? Si no es tu voluntad, pues cancela el vuelo, haz lo que tengas que hacer, pero no quiero ir si no es tu voluntad. Ahora sabemos que fue su voluntad en su misericordia, porque si no hubiéramos ido entonces, ahora viajar se ha hecho mucho más difícil, ¿verdad? Y más tantas horas en el mismo avión con tanta restricción. Uno mira la mano de Dios en su misericordia, nos va dirigiendo ahí poco a poquito. Pero la verdad es que yo cuando se trata de viajar o ir a algún lugar, no quiero ir sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Íbamos a salir a un solo día de campo, porque no se puede acampar, ¿verdad?, a Segovia,
Y de repente sentí que no era la voluntad de Dios. Porque aunque vamos la familia en el mismo carro, para uno a comer, agarra las puertas, sí te lava las manos, te desinfectas, pero tú no sabes, ¿verdad? Porque no puedes contaminarte tanto como cuando estás en tu casa. Entonces digo, va uno a exponerse y cuando tú ya sales no puedes mentir, tienes que decir, he ido a otro lugar, mi hijo tiene cita en el doctor mañana para su físico y le dijeron, asegúrate de estar solamente en tu casa, de no andar saliendo. Dice, porque hemos tenido jovencitos que dicen, no he ido a ninguna parte, y cuando llegan aquí nos dicen, no, estuve en el nightclub anoche. Sí, y eso expone a otra gente. Entonces dije, él tiene cita, mejor no vamos, ¿verdad? Yo sé que se desilusionaron los muchachos, ¿verdad? De que íbamos a salir ese día de campo, pero creo que fue la mejor decisión, ¿verdad? No es el momento, el tiempo va a venir, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor no lo hicimos. Y yo sentí que fue la conversación, fue una decisión de parte de Dios no hacerlo, ¿verdad? Es difícil, pero no imposible. Miramos, mis hermanos, que cuando nos salimos de la voluntad perfecta de Dios, porque hay la voluntad en la cual, ¿verdad?, podemos entrar a esa área gris en la cual no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Mi hija, perdón que interrumpa, y es increíble, digo, a nuestra humanidad, cómo Dios le dice a Pablo, no quiero que entres a esta ciudad a predicar el evangelio. No era el tiempo todavía. No era el tiempo. Y no entró Pablo. Correcto. Y a donde él iba empeñado en ir, le cayó enfermedad. Le vino la malaria y de ahí no pudo partir para donde él tenía sus planes de ir. Y ahí el Señor le habló y le dijo, te voy a enviar a Lucas, que era el médico, ¿verdad?, de cabeza, que anduviera con él, y a este jovencito, Timoteo, para que le acompañaran. Cuando él andaba solo con Bernabé y tuvieron su desacuerdo y se tuvo que regresar Bernabé, se quedó solo enfermo, grave ahí, y Dios le envió la ayuda, ¿verdad? Y ya le había dicho, va a venir alguien a ayudarte con la obra de Dios. Entonces Dios todavía habla, Dios todavía dirige, que nos ayude a sintonizar nuestro oído a su palabra, ¿verdad? Y hoy nos habla a través del Hijo, ¿verdad? Aquí encontramos su voluntad. Un verso. Amén, mi hermana. Hermana, y esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Que para cualquier decisión o cualquier cosa que uno quiera hacer, es bueno invitar en su oración al Espíritu Santo, porque Él es el que lo dirige, Él es el que le enseña, y Él no se equivoca. Él es sabio. Entonces, eso le da convicción a uno. Después, si puede hacer las cosas o no. Ahora, de la manera que Dios, a través del Espíritu Santo, habla también, puede haber un inquieto en uno, ¿verdad? A veces dice uno, pues, siento que no es el momento. Pero no es que salga de uno. Ahora, yo digo, bueno, yo lo comparto con mis hijos, yo les digo, somos espirituales. Si no lo sientes hacer, no lo hagas. El Espíritu Santo te está inquietando que no lo hagas. Correcto. Esa intuición, ese sexto sentido que el mundo no tiene, el pueblo de Dios lo tiene. El Espíritu Santo, el cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Es justo que lo haga, Dios nos va a dirigir. No es justo que lo haga, Dios nos lo va a evitar. Queremos caminar en su voluntad perfecta, no en la permisiva, porque hemos andado en la permisiva muchas veces y hemos hecho lo que hemos querido, hemos ido a donde hemos querido, pero ya no queremos andar en esa voluntad, queremos andar en su perfecta voluntad, ¿verdad? Y el Señor le dice en el verso 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Aquí vino ya la voluntad permisiva de Dios, le permitió ir con ellos con la advertencia, vas a hacer solamente lo que yo te diga, ¿verdad? Y vamos a dejar el estudio hasta ahí, ¿verdad? Y vamos a continuar con este estudio la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube?
La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.